Mónica y Milet, ¿tenéis cámara? Sí, cámara sí, pero no estamos tan bellísimas como ustedes. La conexión también es, déjenme silenciarlos acá todos, ya que estamos dando acceso. El tema de conexión acá en Venezuela es complejo. Complejo, sí. Ya faltan algunos participantes que activen el audio para dar inicio. Bueno, creo que así. Vamos a esperar un poquito, unos minutos a que configuren sus micrófonos y arrancamos. Listo, cuando quiera. Hola, bueno, nada, muy buenos días. Feliz inicio de semana, muchas bendiciones para todos. Deseándoles pues que esta semana esté para ustedes llena de bendiciones y satisfacciones. Hoy tenemos sin duda de nuevo en casa a unos invitados de lujo, nuestros grandes proveedores de Travax, además con un destino súper interesante como es Praga, y por aquí nos chismearon nuestros ya acostumbrados Félix y Ángel, que tenemos el mejor guía con el que alguien pueda ir a Praga, que es Julio. Él está algo nervioso porque dice que nada, que le pusimos el listón por todo lo alto, pero nosotros convencidísimos y en la confianza que tenemos, sabemos que no vamos a quedar más bien, o sea, Julio, estoy segura que te van a llover pues por parte de todos nuestros aliados a los que le damos la bienvenida y el agradecimiento por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Pues nada, estoy segura que el listón va a quedar muy bien puesto, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, le dejo los micrófonos para que saluden y comencemos. Muchísimas gracias a todos por haberse incorporado y como siempre, bienvenidos a Maso Consolid, que es la casa de Travax. Travax es parte de nuestra familia. Y nada, Julio, caramba, estoy segurísima que vamos a estar súper felices de esta oportunidad. Un fuerte abrazo a todos y le dejamos los micrófonos. Félix, no se te escucha, tienes que darle al... Vale, muy buenos días a todos, Mónica, Mirlet, buenos días, familia Maso, y a todo Venezuela. Un saludo muy grande, un abrazo a todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos hoy en una cuestión diferente. Le hemos dado un enfoque a las presentaciones diferentes y hoy vamos a hacer un día virtual en una ciudad. Y hemos elegido Praga para iniciar. Hoy nos acompaña Julio Membrado, que es nuestro guía especialista en este destino, y también está con nosotros Ángel López, que es nuestro gerente de ventas, quien nos va a ayudar también en las redes sociales y en la presentación inicial. Redes sociales porque estamos transmitiendo en directo en Facebook Live de Travax para que quien quiera darle un forward también sirve para inducir un poco a los clientes que uno tiene, porque esto es una ida hacia lo práctico, bien, pensando en el viaje de post-pandemia. Vamos a hablar de novedades también y luego al final pues abriremos las preguntas aquí en el webinar y también a través de las redes sociales. ¿Okay? Déjenme que les cuente, que ya no es una novedad, pero es una realidad. Bien, ya hicimos una adaptación del producto del año próximo, es decir, del 21-22, y hemos puesto los mismos precios congelados del año 2021 para el 21-22. Esto ya está en nuestra web, está también a través de toda la web de Turismo Maso y quien necesite claves para entrar a ver la disponibilidad de nuestro producto no tiene más que contactar con los comerciales de Turismo Maso y vamos a
y tendrán así la posibilidad de ver la disponibilidad, de hacer reservas, de ver un poquito cada uno de los productos. Bien. Para nosotros lo más importante es la seguridad y siempre lo ha sido desde el primer momento de la fundación de esta empresa. Por eso hemos tenido siempre el mejor de los seguros de viaje incluidos. Y en este momento de pandemia, pues fuimos los primeros tour operadores españoles que nos certificamos con este sello, que es el Safe Travels. Este es un sello que pues mira por la trazabilidad de la bioseguridad, es decir, estamos viendo los requisitos y los protocolos de la bioseguridad que tenemos a lo largo de toda la creación del producto de Travax. Bien. Y esto, bueno, nos fuimos certificados después de cumplir 4 puntos súper importantes. El primero fue el de bueno, compartir con todos nuestros empleados los distintos protocolos de las autoridades sanitarias locales. Cuando ya lo supimos y los implementamos y lo supimos administrar, se lo transmitimos a todos nuestros proveedores. Bien, y en ese sentido, pues a hoteles, restaurantes, transportistas, guías locales. Cuando ya estábamos todos en sintonía y todos cumpliendo estas normas, estamos dispuestos para reconstituir la confianza en los clientes a medida que vayan llegando. Les iremos mostrando los distintos protocolos activados en cada una de las momentos en los que lleguen y de las regiones, porque piensen que no es lo mismo los protocolos de bioseguridad que hay en España, que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, que hay en Venezuela o que hay en China, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en el lugar donde llegue cada cliente le estaremos informando de lo que está activo y presente para su seguridad en cada momento. El cuarto punto es súper importante para nosotros porque es un compromiso para restituir los viajes internacionales que adoptamos ante la comunidad turística internacional, y esa es nuestra forma de influir dentro de las autoridades tanto políticas como turísticas en nuestro país y en nuestro entorno que es Europa. Bien. Una vez dicho esto, pues nos pusimos a reflexionar sobre los viajes de la pospandemia, y entonces creamos este producto que se llama Europa en Privado. Europa en Privado es, bueno, pensando en que en el primer momento de la pospandemia la gente no se va a hacer un circuito largo de 30 días, de 30 y tantos días, sino que buscará un poco aquellos circuitos un poco más regionales, y en ese sentido pues estamos plantando cosas en España, en Europa tradicional, en Medio Oriente. Bien, con bueno, todo esto puesto en el sistema online. La cuestión diferencial de este producto es, primero, que lógicamente al ser un viaje corto es mucho más manejable. Después, porque seguramente haya gente que no quiera subir en un autobús de 50 pasajeros en ese momento, y entonces quiere hacerlo en unidades más pequeñas, y por eso este Europa en Privado. Bien, tenemos dos unidades, una son vans, que son unidades de 9 asientos, y hemos dejado 4 o 7 asientos para comodidad de los pasajeros, y en minibuses que dependiendo del país de Europa son de 18 o de 20 pasajeros, y estamos usando 10, 11, 12 por cada minibús, bien, para comodidad de los pasajeros también. Por lo demás, pues nos ceñimos a los que son las salidas regulares de los itinerarios regulares. Bien, entonces de esa forma pues tendremos los lunes, los miércoles la salida para Andalucía, para París, para ciudades imperiales y demás. Bien. Lógicamente, todos los traslados de llegada y de salida incluidos, todas las tasas incluidas y los desayunos buffet en una categoría superior, que es la que siempre nos ha distinguido. Bien, y en ese sentido, pues siempre aportando el seguro de viaje, el seguro médico incluido. Fíjense que desde el principio hemos tenido incluidas las 30.000 euros de Schengen para poder, para que el cliente no tenga que comprar otro seguro. Este seguro de siempre ha incluido pandemias, por tanto, en el momento que surgió este COVID-19, pues está incluido. Y lógicamente no tiene límite de edad. Ya saben que hay algunos seguros que según la edad pues cobran un suplemento adicional, en el caso nuestro no. Pero tenemos sobre todo un valor agregado mucho más importante, es el que nos distingue, el que nos ha hecho grandes, el que siempre ha marcado esa diferencia,
que es el que llamamos Europack. Este es un paquete de excursiones adicionales y alimentos que se pueden vender en origen, que puede vender el agente de viajes como un servicio más a su pasajero. Y para eso contamos hoy con Ángel. Ángel nos va a dar una introducción a lo que es este Europack. Adelante, Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Venezuela? Buenos días, familia Maso, buenos días a todos, qué gusto estar con ustedes. Me consta que además están conectados desde diferentes puntos de América y no lo adivino, sino lo digo porque lo veo en Facebook. Saludos a California. Ciudades imperiales, Europack, esto es de lo que tengo que hablar. Hoy estamos hablando de una ciudad en concreto, Praga, pero Praga, como pueden ustedes ver precisamente en el mapa de Ciudades Imperiales 1, es una de las ciudades por donde pasa este circuito. En el Ciudades Imperiales 2, de hecho, comienza en Praga. Por eso es bueno la charla y la capacitación que vamos a tener hoy con Julio, ya que haciendo el Praga, Budapest, Viena, podemos hacer 2 días previos en Praga y disfrutar de todos los rincones que nos va a comentar Julio. Rincones que de otra manera no habría manera de verlo. Con lo cual, esto lo dejo para Julio. Yo hablo del Europack, que se me está yendo la cabeza para otro lado. Entonces, el Europack, como dice Félix, es el valor agregado que tenemos para todos nuestros productos. Es una de nuestras fortalezas, quizá la más importante, después de nuestros guías. Y el Europack incluye almuerzos, cenas, espectáculos, visitas que complementan el circuito. Y dirán ustedes, ya, pero es que mis clientes prefieren comprarlo allá en Europa. No, miren, no. En Europa le va a salir mucho más caro. Fíjense que el Europack tratamos de hacer un precio conjunto con muchas cosas para que salga más económico. El Europack es más económico vendiéndolo desde allí, desde la agencia. En concreto, este Europack de Ciudades Imperiales 1 nos estamos ahorrando $75 por persona. $150 la pareja, que es mucho dinero, ¿eh? Entonces, es más económico haciéndolo allí. Para las agencias, ¿por qué es bueno venderlo en la agencia? Mirar, es un producto comisionable. Entonces, vamos a comisionar el mismo porcentaje que la venta de un circuito, ¿eh? Y nos lo quedamos con la comisión en casa. Y a Travax le viene muy bien saber todos los que tienen el Europack, porque nosotros con tiempo podemos gestionar todas las visitas, todas las entradas y todas las reservas en los restaurantes. Hablando de restaurantes, no son restaurantes cualquiera, son restaurantes típicos de cada una de las ciudades que visitemos, con unos almuerzos seleccionados exquisitos, con un entrante, un principal, un postre. Y señores, siempre, no se va a pagar por ello aparte, siempre vino o cerveza, dependiendo de la ciudad. Con lo cual, no es igual tener 1 hora y media para almorzar y que se vuelvan locos buscando un sitio para comer o para cenar, sin entender el idioma, sin entender la carta, sin saber qué les van a poner, que llegar, sentarse y ser atendidos como un rey. En este caso, hablando de ciudades imperiales, no como un rey, sino como un emperador. Es lo bueno que tiene el Europack. Por eso, bueno para el cliente, se ahorra dinero. Bueno para la agencia, es comisionable. Bueno para Travax, lo gestionamos todo y evitamos esas colas y esas pérdidas de tiempo. Y es lo que tiene el Europack. El Europack hoy, en un día en Praga, quizá no lo tenemos incluido, pero siempre se puede hacer el precircuito con 2 días previos en Praga. Fijaros este circuito que tenemos en la derecha, arte e historia. Lo vamos a iniciar en Praga. Podemos hacer un Praga, Budapest, Viena, o podemos hacerlo completo y terminarlo en Ámsterdam. Y por qué no, después de la charla de hoy con Julio, tomarnos 2 días previos en Praga para quedarnos maravillados de cada uno de estos rincones. Yo tengo varias ciudades favoritas en Europa, una de ellas es Praga, ¿eh? Cuna de la cerveza. Se me ve el plumero, ¿no? Con lo cual, no pierdo más tiempo. Tenemos una charla increíble con Julio. Adelante, Julio. Julio, tienes que ponerte el micro. Sí, Julio, debes activar el micrófono.
Se está haciendo de rogar, es típico. ¿Ahora? Ahora se te oye, sí. Sí. Bueno, es que estoy acostumbrado a la otra plataforma, por eso. Ahí estamos viendo la pantalla. Dale a pantalla completa y adelante. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Es que me habéis puesto nervioso poniendo el listón tan alto. Ahora estoy destinado a liarla. Muchas gracias, Félix, Ángel y las compañeras de Venezuela, y también a todos los que nos estén viendo desde Zoom o desde el Facebook. Yo soy Julio. Creo que ya me conocéis de alguna presentación. Con Turismo Maso no sé si es la primera vez que la hago, pero estoy repasando a lo largo de estas semanas las principales ciudades que tenemos en los circuitos que ha mencionado Ángel. Y una de las favoritas, sobre todo de nuestras clientas, es la ciudad de Praga, ¿no? Por su historia, por su monumentalidad y desde el punto de vista de nuestra gente de América, porque es una ciudad muy antigua, muy bien preservada, y eso hace que sea muy diferente a lo que tenemos en el continente americano, ¿no? Yo, si tuviera que elegir un título para Praga, sería el de Ciudad Mágica, y espero que a lo largo de esta presentación esa sea la impresión que a vosotros os dé también. De todas formas, si tenéis alguna duda o no os ha quedado algo claro, por favor, al final de la presentación nos planteáis las preguntas que sean, Voy a tener la difícil misión de presentar Praga en 45 minutos, lo voy a intentar, así que me voy a poner aquí la alarma y vamos a empezar ya. Es una ciudad que podemos llamar también el corazón de Europa. De hecho, se la llama así, porque este es el mapa de nuestro continente, y ya ven que Praga, he decidido poner el símbolo del castillo porque la República Checa está llenísima de castillos, palacios y otros grandes monumentos que la hacen bien merecedora al título de imperial. Y ya veis que está en pleno corazón de Europa, está en la encrucijada entre la Europa del Este y la Europa Occidental, y esto le va a configurar a la cultura del país, ¿no? Praga, además, con casi 2 millones de habitantes, concentra 1/5 de la población de la República Checa. Así que la cultura checa, la cultura bohemia, que es como se llamaba este país hasta el siglo XX, está muy bien representada por Praga, que por otro lado ha sido una ciudad importantísima a lo largo de los 1200 años que llevamos de historia desde su fundación. Miren, a la izquierda les he colocado el mapa del primer imperio alemán, o también llamado Sacro Imperio Romano Germánico, y se lo he puesto por una razón, y es que este imperio, que duró 1000 años, del siglo IX al XIX, prácticamente 1000 años, estaba formado por una multitud de territorios, como están viendo ustedes ahí, y la mayoría de ellos eran de cultura germánica, ¿no? Hay varios países hoy en día como Austria, Alemania, Suiza, donde se habla el alemán. Antes eran una multitud de territorios que compartían una cultura común, pero no eran solo territorios germánicos, también había alguno, como el Reino de Bohemia, que ustedes están viendo a la derecha, en rojo, en ese mismo mapa, a la parte derecha, es el Reino de Bohemia, y como pueden ver es uno de los territorios más grandes de este primer imperio alemán. Y aunque allí la mayoría no eran alemanes, eran gente de cultura eslava, esto hizo de Praga una de las principales ciudades y del Reino de Bohemia uno de los territorios más importantes de este primer imperio alemán. A lo largo de estos casi 1000 años, Praga en multitud de ocasiones va a servir de capital de este primer imperio alemán, y el castillo de Praga va a ser algo así como el rey de los castillos, ¿no? El más importante de ellos, donde van a ser coronados varios emperadores, donde van a vivir otros tantos. Entonces Praga ha ejercido un papel importantísimo en la configuración de la historia de Europa y también de la historia del imperio alemán, del primero. Es tan importante que, como pueden ver en el mapa de la derecha, cuando Hitler empieza a anexionar territorios, invadir media Europa y conquistar pueblos, por donde empieza es por la República Checa. Como están viendo ahí, ese es el mapa de la extensión de Hitler. En color rojo era la Alemania antes de Hitler, en morado los primeros territorios que invadió y en naranja su máxima extensión. Y ya ven que Praga también jugó un papel fundamental, papel central
en el siglo XX, por tanto, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos hablando de una ciudad realmente muy importante, a pesar de que hoy sea una pequeña ciudad y nos parezca casi una cosa más de cuento, que una cosa con importancia real, ¿no? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, espero que les quede bastante claro. A pesar de toda esta importancia histórica, lo que nos encontramos cuando viajamos a Praga es una pequeñita ciudad cuyo casco histórico pues, está formado por pocas calles muy monumentales, llenas de historia, llenas de anécdotas, leyendas y grandes monumentos, iglesias, palacios, torres, murallas incluso. Y es una gozada pasear por el centro de Praga porque casi todo lo podemos abarcar a pie. Estáis ahí viendo el mapa, hay un río que hace un codo, un recodo, el río Moldava en medio. A la izquierda nos quedaría el castillo, el barrio del Castillo, el barrio de Malastrana. Por ahí solemos empezar las visitas que hacemos de Praga. Por ahí vamos a empezar también nuestra visita virtual. Vamos a cruzar ese puente de Carlos famosísimo, el puente más bello de Europa para algunos. Y al otro lado, al lado derecho del río, tenemos todo lo que es la ciudad vieja. Algunos de los principales monumentos de esta parte también lo vamos a descubrir en esta presentación. Pero la idea que quiero que les quede es que es una ciudad pequeña, es una ciudad muy agradable para el paseo y de la que casi todo el mundo sale enamorado, porque con apenas 2 o 3 días hemos conocido casi todo y nos hemos como introducido en una ciudad de cuento. Hemos dado un paseo no solo por la geografía de Praga, sino por su historia, porque casi todo lo que tenemos aquí es previo al siglo XV y está en perfecto estado de conservación. Una ciudad mágica, de leyenda, como digo, cuyo inicio ya en sí mismo del siglo VIII no sabemos bien si es historia o leyenda. Aquí estamos viendo un cuadro de Libuse, que fue una princesa. Según la leyenda, esta princesa eslava, o sea, oriunda del este de Europa, se casó con un campesino de esta área y se mandó construir un castillo en una colina mirando al río Moldava. Y afirma la leyenda que Libuse, desde aquella colina, vio pues un gran valle a lo largo del río y dijo la siguiente frase: veo una gran ciudad cuya importancia, cuya gloria tocará el cielo. Y si ustedes han prestado atención a este relato que les he hecho, Praga efectivamente ha sido una gran ciudad gloriosa, capital del primer imperio alemán, y esa colina donde dice la leyenda que la princesa Libuse se construyó un castillo es la sede del actual castillo de Praga. Y además, esto es la parte de leyenda. La parte de historia que conocemos es que el pueblo checo, el pueblo bohemio, si bien era oriundo son eslavos, eran tribus poco organizadas y con religiones paganas, fue uno de los primeros pueblos, los checos, en civilizarse y asumir el cristianismo como religión oficial ya en el siglo VIII. Y esto lo sabemos que es una verdad histórica, porque 2 hermanos, que después se convirtieron en santos, San Cirilo y San Metodio, van a evangelizar República Checa, empezando por Praga, en el siglo VIII, que es donde tenemos los primeros registros de la ciudad. Como curiosidad, San Cirilo es el padre del cirílico, el alfabeto que se utiliza hoy en Rusia, Serbia y otros países para escribir. Y él lo hizo precisamente para enseñarles al pueblo eslavo a leer y escribir, porque el alfabeto latino no se adapta bien a los sonidos que hay en estos países. Lo que pasa que República Checa, como es católica, ha preferido en la actualidad escribir con nuestro alfabeto, en latino, y el cirílico ha quedado para los protestantes y ortodoxos. Hay una iglesia, San Cirilo y San Metodio en Praga, de la que después vamos a hablar, porque en el siglo XX va a ser muy importante, pero lo que quiero que ustedes sepan es que el Reino de Bohemia, actual República Checa, va a ser el primero de los estados del este de Europa en ser cristianizado. Y ese castillo de leyenda que la princesa Libuse levanta en esta colina frente al río Moldava, a partir del siglo IX, es decir, hace ya casi 1200 años, va a convertirse en un gran castillo en el que va a tener sede pues, el Reino de Bohemia. En la Edad Media este castillo va a seguir su ampliación hasta convertirse, hoy en día tiene el título del mayor castillo medieval que encontramos en Europa.
y probablemente el mayor del mundo también, rivalizando con alguno de la India, por cierto. El caso es que es un castillo que tiene más de medio kilómetro de extensión, imagínense el tamaño que tiene, y un castillo que no es un palacio, es un conjunto de edificios, iglesias, patios y calles donde hacía su vida la familia real y toda su corte, ¿no? Desde los sirvientes a las caballerizas, todo el mundo que acompañaba a la familia real. El castillo de Praga actualmente, como digo, está coronado por la Catedral de San Vito, que es ese edificio que ustedes están viendo ahí, que le da esa forma de castillo, de más de 100 metros de altura, y es aquí por donde vamos a empezar la visita de Praga, si les parece, porque es el primer edificio que se construye en esta ciudad. Dicen que Praga quiere decir algo así como balcones o límites. Hay esas dos versiones, y es que el castillo, pues ya ven que tiene una vista maravillosa sobre la ciudad, ¿no? Como si fuera un gran balcón. El caso es que dentro de este castillo es tantísimo el patrimonio que tenemos que incluso algunas de las iglesias más antiguas que quedan en pie de Europa están aquí. Por ejemplo, esta iglesia románica del siglo IX dedicada a San Jorge. La están viendo ahí en la imagen. También nos quedan las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora, que es un poquito anterior incluso. Pero si hay que destacar un monumento religioso es la Catedral de San Vito. San Vito fue uno de los primeros mártires del cristianismo, martirizado por los romanos, y en honor a él y al sufrimiento que la ciudad de Praga ha vivido a lo largo de los siglos, como veremos, se levantó esta catedral, que es un gran ejemplo del alto gótico. El estilo gótico es el estilo por excelencia de la Edad Media, y su misión es algo así como construir edificios que conecten la tierra con el cielo, que es donde está Dios, ¿no? Gótico, God en inglés y en alemán, Dios, ¿no? Estilo de Dios, levantar todo altísimo. Y los checos van a ser los precursores, gracias a un arquitecto, Peter Parler, y un rey, Carlos IV, sobre todo en el siglo XIV, de lo que llamamos el alto gótico, que después va a ser llevado a toda Europa. Quizá la fachada de la catedral les recuerde si han estado a algún edificio inglés. El caso que la catedral de San Vito no es solo una de las más bellas de Europa, sino que alberga en su interior las joyas de la corona, las reliquias del Reino de Bohemia, y es el gran mausoleo de la familia real, primero los Premislidas, después los Luxemburgo, que van a gobernar este territorio. Las joyas, como curiosidad, solo se exponen, por ejemplo, cuando es elegido un nuevo presidente o cuando hay un gran evento en República Checa. A veces tardan 5 o 6 años en presentarse al público y el resto de su existencia pues están ocultas en una sala secreta de la catedral. Tenemos también algunas policromías. Es difícil que lleguen después de tantos siglos en el exterior colores, como lo estamos viendo ahí en el Golden Gate, la puerta de oro que conectaba el Palacio Real, donde vivía el rey, con esta majestuosa catedral. Y hoy en día, a pesar del paso de los siglos, la lluvia, la corrosión, etcétera, podemos seguir disfrutando como si hubiera sido construido ayer. El Castillo de Praga es un lugar que en cada una de sus esquinas y de sus huequitos hay historia y hay leyendas, y la verdad que la visita al castillo invita a pensar en algo sobrenatural, ¿no? Nosotros la visita que hacemos, que es una visita opcional por la tarde, después de hacer la visita de Praga por la mañana, incluye todas las entradas sin hacer fila y podríamos entrar, por ejemplo, a esta gran sala del siglo XV, la sala de Vladislav, que están viendo arriba a la izquierda. Está hecha con un entramado de cúpulas y una construcción un tanto extraña, que sin embargo fue una auténtica revolución, ¿no? Hacer una sala tan grande sin necesidad de poner ninguna columna en medio, y era allí donde el rey hacía sus recepciones oficiales, sus bailes, etcétera. Podremos ver toda la cantidad de patios que hay en el Castillo de Praga, que antaño eran profundos fosos, donde la gente era arrojada a los cocodrilos o a los osos, como los hemos escuchado en los cuentos. Pues así era, pero a partir del siglo XVIII, la emperatriz María Teresa va a rellenar esos fosos y hacer una serie de patios y edificios de estilo barroco. Si lo llego a hacer yo, seguro que acabo en la cárcel, el hecho de mancillar un castillo medieval, pero bueno, como era emperatriz,
pudo hacer lo que quiso. Y el castillo, la mayor parte, a pesar de que es del siglo IX originalmente, la mayor parte hoy es del siglo XVIII, porque esta emperatriz llegó y lo cambió todo. Tenemos incluso un pozo enjaulado donde dicen que está guardado, encerrado el fantasma del Castillo de Praga, así que no hay que preocuparse por él, de que está encerrado. Tenemos el Palacio Real, donde arriba a la derecha, donde hoy es la sede de la Presidencia de la República, y una de las entradas al castillo, se la he puesto ahí abajo a la derecha a modo de ejemplo, es la entrada de los titanes, ¿no? Esos titanes, esos dioses de la Grecia clásica, y es allí donde tenemos un cambio de guardia similar, un poco más austero que la del Palacio de Buckingham en Inglaterra, pero igualmente llamativa. El Castillo de Praga es un lugar también muy mágico, ¿no? Es decir, dar allí un paseo, sea con guía o sea solo, siempre pues a uno le invita a la imaginación, y si hay un lugar que lo hace especialmente es este pequeño callejón, el Callejón de Oro, donde vivía desde la Guardia Real hasta orfebres, trabajadores del rey, e incluso dicen que alquimistas, esta gente que buscaba una piedra filosofal para volverse inmortal, y sobre todo algo que la piedra que pudiera transformar cualquier metal, sobre todo el plomo, en oro. Hoy en día sabemos que eso se puede hacer, ¿no?, con la química cuántica, pero los alquimistas buscaban hacerlo de otra manera, y en esas casas donde ellos vivían, hoy tenemos tiendas de souvenirs, de libros, el Museo de las Armaduras, una parte de la Galería Nacional, y sobre todo a partir del Callejón de Oro tenemos unas vistas impresionantes de la ciudad de Praga. Además, allí en el número 22 vivió Franz Kafka. El barrio del Castillo, no es solo el Castillo de Praga lo que nos impresiona, de esa gran colina inaugurada por la reina Libusse. Está lleno el barrio, o sea, alrededor del castillo tenemos una cantidad de palacios impresionantes. Palacios de nobles y de gente aristócrata de dinero que a lo largo de los siglos pues quería vivir cerca del rey, ¿no? Entonces todo el barrio del castillo está tan lleno de palacios y grandes monumentos religiosos que es imposible hablar de algunos de ellos sin perder aquí una hora. Así que les he puesto una selección, por ejemplo, el Palacio Czerny arriba a la derecha, el Schwarzenberg, que era una familia alemana, arriba a la izquierda, o la Basílica de Loreto. Y como curiosidad, en la colina tenemos los viñedos más antiguos de la República Checa y unos de los más antiguos del mundo que siguen operando hoy. Así que nos podemos tomar un buen vino, a pesar de que esta sea una de las capitales del mundo de la cerveza, sabiendo que es una uva que se produce en la propia ciudad. Y el vino, tomárnoslo con estas vistas tan impresionantes. A mí lo que más me gusta de Praga es ir a un monumento de estos, y luego les mencionaré alguno, y disfrutar la ciudad desde arriba porque se ve bellísima, con ese codo que hace el Moldava, esa cantidad de puentes y esos techos así como rosáceos, es un lujo. Y si bajamos, o sea, arriba del castillo tenemos el barrio del castillo, y en la parte inferior del castillo, pues evidentemente vivía gente un poquito más humilde, no la alta nobleza ni la aristocracia, gente que solía trabajar para el rey y que era un poco, como digo, más pobre, y se fundó el barrio alemán, el Malastrana, o el Kleinseite, el barrio pequeño en alemán, que era sobre todo donde vivía, pues ya digo, la población germánica, porque desde su fundación el Reino de Bohemia se va a llevar muy bien con los pueblos germánicos, se va a llevar mal con sus propios conterráneos eslavos, y por eso va a formar parte del primer imperio alemán, ¿no?, que dura 900 años, a pesar de no ser alemanes étnicamente. Este barrio pequeño, Malastrana, que queda a los pies del castillo, es un barrio muy curioso, hay fachadas de todos los colores, también hay pequeños palacetes, y si tuviera que mencionar algunos monumentos curiosos, arriba a la izquierda la Casa de la Música, donde de hecho va a estudiar y visitarla en numerosas ocasiones el más gran músico de todos los tiempos, Mozart. Tenemos la iglesia de Santa María Encadenada, que es una iglesia templaria, esta orden religiosa tan mística que hoy sigue dando pie a conspiraciones, o iglesias barrocas, el mayor ejemplo del barroco en la República Checa, la iglesia de San Nicolás. Y como curiosidad tenemos también una isla artificial hecha con un canal que se saca del río Moldava, que es la isla de Kampa, que dicen que estaba habitada por brujas, y en ese sentido es una isla embrujada. Quizá les suene esta pequeña islita donde aún hoy operan molinos de agua para
tejer ropa y hay un montón de casas de artesanos. Les sonará por la película, a lo mejor, de Tom Cruise, Misión Imposible. En la primera se graba buena parte en la isla de Campa, que forma parte de este barrio de Malastrana, que a pesar de toda esta historia, destaca también por ser un barrio muy moderno y muy alternativo. Y como ejemplo de ello les pongo algunas de las esculturas de David Cherney, que es uno de los escultores contemporáneos más famosos del mundo, bastante transgresor. Ahí tienen, por ejemplo, a los meones de Praga, que se están meando encima de un mapa de la República Checa, los bebés que tienen un código de barras en la cara, es una crítica, ¿no?, a esto de la selección genética de niños, etcétera. La calle más estrecha del país, que es tan estrechita, no sé si la ven ahí abajo a la derecha, que hace falta un semáforo, porque si hay gente subiendo y bajando es imposible el paso, sobre todo si tenemos una cierta envergadura, ¿no? Es una cosa curiosa. O incluso podemos contemplar a Freud, que era checo de nacimiento, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, colgando de una tubería. Y si hubiera que destacar de esta época, digamos, ¿no?, más reciente, un monumento del barrio de Malastrana, sería el muro de John Lennon, donde se reunían los checos para cantar las canciones de los Beatles, reivindicar libertad y pedir el fin del comunismo. Después les contaré que República Checa vivió 50 años de comunismo duro, soviético. Entonces hoy todavía podemos visitar este muro, que es una oda a la libertad, pero si hay que destacar algo del barrio de Malastrana, es una iglesia que al principio pasa desapercibida, Santa María la Victoria, que realmente por fuera no tiene mucho y por dentro las he visto más impresionantes también en esta misma ciudad, pero tiene una figurita hecha en el siglo XVI, 1555, por una familia española y regalada a las Carmelitas Descalzas de Praga. Es una figurita del Niño Jesús, muy pequeñita, creo que tiene 60 y algo centímetros, que tampoco es un prodigio de la escultura, pero es especialmente famosa y creo que es muy famosa en Venezuela y en el resto de Latinoamérica, pues se le atribuyen un montón de milagros en estos 400 y tantos años de existencia. Por ejemplo, el milagro de la victoria de los irlandeses, que eran católicos, sobre los británicos, que eran mucho más grandes y eran anglicanos, o la evangelización de las Islas Filipinas, y un montón de milagros particulares que podéis mirar por internet. Hay mucha gente que es muy devota al Niño Jesús, tiene la propia iglesia un museo de trajes, hay miles de trajes que se le regalan al niño y nosotros siempre hacemos una parada ahí y le dejamos un tiempo libre a nuestra gente para que tengan su rezo con él, pueden comprar figuritas, estampas, etcétera, y es lo más curioso y lo más visitado del barrio de Malastrana. Es un barrio, por otra parte, como digo, muy pintoresco, cada fachada de un color diferente, es una oda a la libertad por estos eventos que suceden durante el comunismo y miren ahí en la imagen, salimos de él a través de una torre, como están viendo ahí, ese arco, y para ir al otro lado, al barrio viejo, al barrio de Staré Město en checo, tendríamos que cruzar un puente. Casi toda la ciudad es peatonal, porque es una ciudad que estuvo pensada para ser peatonal y desde entonces no ha cambiado, es decir, las visitas son casi en su totalidad a pie. En una ciudad de calles estrechas no está pensada para ir en autobús, ni siquiera en coche. Y el puente que vamos a cruzar es un puente peatonal también, puente impresionante. Su edificación data de los siglos XIV y XV, luego les contaré la historia. Es el puente de Carlos, que es un puente mandado construir por el rey Carlos IV y su arquitecto Peter Padler. No solo por el ambiente que tiene este puente de piedra merece la pena visitarlo, porque tiene siempre música, gente haciendo artesanía, pintando cuadros, es muy agradable, es el centro neurálgico del turismo en Praga. Tiene una colección de santos a un lado y otro del puente, de bronce, estatuas de bronce o de piedra, cada una con su historia y con su leyenda, y tenemos unas vistas preciosas de toda la ciudad. Es un puente al que hay que venir de día y también de noche, yo siempre se lo recomiendo a nuestros clientes. Y también, por cierto, hay un balcón, hay una cervecería bastante difícil de encontrar, es difícil entrar ahí por esa multitud de calles estrechitas, pero yo siempre llevo a la gente para tomarnos una cervecita contemplando estas vistas de este impresionante
puente de Carlos, con esas torres de control, esas torres de vigilancia de entrada y de salida. Y si tuviera que mencionar una de las estatuas, porque igual no podemos hablar de todas, sería la de San Juan Nepomuceno, que es el santo de los confesores, del secreto de la confesión, y es también el santo que nos protege de las inundaciones, ¿no? Porque el río, y de los ahogos, porque el río ha sobrepasado el nivel en alguna ocasión a lo largo de su historia, y sobre todo porque él murió ahogado, fue asesinado después de que no le confesó a la mujer del rey. El rey le pidió que le contara qué contaba la mujer y él prefirió ser asesinado que desvelar el secreto de confesión. Y como fue arrojado al puente y así murió, en el lugar donde fue ahogado aparecieron 5 estrellas, y por eso aún a día de hoy también es el santo patrón de la gente que tiene eventos relacionados con el ahogo, ¿no? Normalmente lo que hay que hacer allí es siempre acariciar al perrito ese que hay a sus pies para volver a Praga, cosa que les recomiendo, volver a Praga, porque seguro que van a querer volver. Lo de acariciar al perro no, porque como estamos en épocas de pandemia, mejor no pasar la mano por donde lo han pasado otros miles de personas, ¿no? Después de escuchar alguna historia, anécdota y muchas leyendas que no da tiempo a contar ahora sobre el puente, vamos a acabar de cruzarlo y vamos a atravesar la torre de control del puente de Carlos. Una torre impresionante, también estilo gótico, como ustedes están viendo. Se puede subir a la torre si alguien quiere para tener unas vistas bonitas, aunque yo creo que hay lugares mejores. Y llegando a la parte vieja de la ciudad, nos va a dar la bienvenida a este emperador, Carlos IV, que fue rey de Bohemia y emperador del primer imperio alemán, uno de sus reyes más populares, más exitosos y más inteligentes. Carlos IV es el que va a dar la forma a la Praga de hoy en día. Y no en vano por eso, todo lleva el nombre de Carlos en la ciudad. Universidad Carolina, que estamos viendo abajo a la izquierda, la calle Karlová, que es la calle que sale del puente hacia la ciudad vieja. Todo lleva el nombre de Carlos, el puente de Carlos, evidentemente, la plaza de Carlos. Bueno, incluso algunas ciudades como Karlov y Bari llevan su nombre porque realmente fue un gran rey, ¿no? Que va a llevar a Bohemia y a Praga a la cúspide del Imperio Alemán, a la cima de Europa. Y además era un personaje súper inteligente, al que, por ejemplo, era muy supersticioso y le encantaba la numerología, por eso les he puesto ahí ese número, ¿no? Porque él quería que el puente fuera construido el año 1357, el 9 de julio, y que su primera piedra, que la puso él mismo, fuera hecha a las 5:31 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque son los números impares y es un número palíndromo, 13579, 97531. Ya ven hasta qué superstición, pero se ve que eso fue una clave, porque el puente a día de hoy sigue estando en pie y sigue teniendo la fama que siempre tuvo. El caso es que después de atravesar este puente iremos para la calle Karlová, y en esa calle, además de encontrar buena parte de la historia de Praga, vamos a encontrar una multitud de teatros. Y es que Praga es una ciudad muy cultural. A destacar el Teatro Negro de Praga. Hay varias exhibiciones en lugares diferentes. La más famosa de ellas es Alice in the Wonderland, Los sueños de Alicia en el País de las Maravillas. Estaría abajo a la derecha. Es un teatro impresionante que recomiendo a aquel que tenga tiempo en Praga a ir por lo menos una vez, aunque hoy en día ya no es tan impresionante porque tenemos la tecnología, los efectos especiales. Si pensamos con la mente de alguien de los años 60, o incluso nos retrotraemos más y pensamos en ese teatro que hacían trovadores y juglares en la Edad Media, Edad Moderna, pues nos impresionará mucho, ¿no? Porque es como hacer efectos especiales jugando con la luz, con el color negro, que hace que entre la luz y el negro no sepamos bien si lo que estamos viendo es real o es falso, si es fantasía o no. Y es impresionante, ¿no? El Teatro Negro de Praga. Les recomiendo, en YouTube pueden encontrar alguna obra también, y lo bueno es que no hace falta entender checo porque casi todo es mímica. Sale gente volando, gente haciendo malabares impresionantes, cámara lenta, cámara rápida, todo esto sin ningún tipo de juego tecnológico. Dicho esto, seguiremos paseando por la calle Karlová, podremos hacer alguna paradita para quien quiera comprar una marioneta o alguna artesanía de madera, o algo de chocolate checo o algo así. Pero al final de la calle nos esperará una plaza que es una de las más bellas del mundo, la plaza de la Ciudad Vieja, valga la redundancia, ¿no? Y el primer monumento que nos vamos a encontrar así de frente será la iglesia de Tyni a la izquierda,
como ustedes la están viendo, y a la izquierda el reloj astronómico de Praga. Es un reloj que parece sacado del futuro y no obstante es del año 1410, o sea, 610 años va a cumplir este año. 610 años, ¿eh? Casi nada. Y fíjense, este reloj no solo nos indica la hora, tiene 3 niveles. En el nivel central, que les he ampliado ahí un poquito, es difícil de entender. Voy a intentar que por lo menos vean, ¿no? En el centro estaría la Tierra, en el centro del reloj, ahí representada, porque todavía la gente pensaba en este siglo que la Tierra era el centro del universo. La parte de abajo en negro sería la noche. Si la aguja está en esa parte es que es de noche. La parte amarilla es el atardecer. Y arriba tendríamos las horas de día. Este reloj tiene una esfera así en el centro que va girando y nos va indicando no solo el día que es, si es de noche, de día, etcétera, sino también en qué mes estamos y en función de los signos de Capricornio, Cáncer, Géminis y otros del horóscopo que se ven ahí, ¿no? Esos 12 símbolos. En número 10, por ejemplo, tenemos indicado el Sol. Y en el número 11, la Luna y las fases lunares. Esa bolita de la Luna va girando a lo largo de 28 días, así que mirando el reloj sabemos si esta noche será luna llena, luna nueva, cuarto creciente, etcétera. Es impresionante, incluso nos indicaría cuándo va a haber un eclipse. Nos sale un reloj que en vez de 12 manecillas tiene 24, las 24 horas del día. La parte de abajo del reloj, si lo ven, ahí abajo a la izquierda, también indicaría los meses del año, es una especie de calendario, y alrededor en pequeñito sale el santo patrón del día concreto que sea. En la parte superior tendríamos unas ventanitas, como ustedes están viendo, a las horas en punto salen allí 2 trovadores a indicarnos que ha llegado una nueva hora, ¿no? Son los apóstoles, estos trovadores. Y en el centro tendríamos algunos de los pecados capitales que los checos más temían, ¿no? La lujuria, este hombre con la vanidad, este hombre con el espejo, la avaricia, que es un judío cargando un saco de dinero, la muerte, que los checos temían mucho, ¿no? Y es la que toca la campana cada vez que llega una nueva hora, o los placeres mundanos, ¿no? La música, el alcohol, etcétera, está representada por ese borrachín que sale allí en la parte derecha del reloj también. Un reloj que lo tiene de todo y fue fundado hace 600 años, como les digo, ¿no? Por ejemplo, aquí estaríamos viendo que son las 11 de la mañana. Bueno, si quieren saber algo más, lo buscan por internet porque como me lía aquí a explicar esta cosa casi del todo inentendible, no acabamos nunca. El caso es que el reloj está en una de las laterales del Ayuntamiento de Praga. Esa torre es a la izquierda, se pueden subir ahí, tener una visión impresionante de la plaza. Y la plaza de la Ciudad Vieja sí tiene otro monumento que casi le da la talla al reloj, en la iglesia de Tin, con esas torres, 2 torres divididas en pequeñas torres, la iglesia de la Virgen frente al patio, que sería lo que significaría Tin en checo, patio, es uno de los ejemplos más impresionantes del gótico bohemio, ¿no? Y es una plaza amplísima, en cuyo centro encontramos a Jan Hus y su séquito de colaboradores. En el siglo XV fue la primera persona del mundo en plantar cara al catolicismo establecido dentro de la religión cristiana, ¿no? Después, por lo menos en esta parte del mundo. Fue un siglo anterior a Martín Lutero, o sea, fue el primer protestante, a pesar de que su historia es muy desconocida, porque él fracasó. Hubo una guerra, una revuelta, en la que intervino incluso Austria y las tropas papales, y él acabó derrotado, pero fue el primer precursor del movimiento protestante en Praga, ¿eh? O sea, Martín Lutero, 100 años después, va a abrir los ojos, gracias en parte a Jan Hus y su obra, pero como curiosidad, los checos siguen rindiéndole tributo a Jan Hus porque es el primero que se rebela contra el resto de Europa, de la Europa católica, y luego veremos que en el siglo XX esto va a ser muy importante para los checos. Como curiosidad, detrás de él está la iglesia de San Nicolás, que hay otra igual que ya les mencioné, que era barroca, pero esta es una iglesia husita, y es que el 1% de la población checa aún a día de hoy es husita. Husita, seguidora de Jan Hus, igual que hay luterano, ¿no? Seguidor de Lutero. En el centro de Praga, en el barrio viejo, también encontramos cantidad de otros monumentos, por hacer referencia a alguno, la ópera estatal, o el teatro de la ciudad, la ópera de la ciudad,
en la que encontramos a ese fantasma que da bastante miedo de la ópera Es el Commendatore del Don Giovanni. Y es que en este teatrito pequeño, austero, es donde Mozart va a estrenar esta obra y donde va a desarrollar su labor durante varios años. Así que es muy importante, aunque solo sea porque aquí estuvo Mozart mucho tiempo. Estuvo poco tiempo componiendo. Estos años en Praga los dedicó casi todos a la lujuria. Y es que las checas eran muy guapas entonces y lo siguen siendo hoy. Pero Mozart vivió aquí y lo podéis ver en la película Amadeus, que por cierto se graba una buena parte de ella en Praga. Otro de los monumentos impresionantes es la Torre de la Pólvora, que nos da la bienvenida a la ciudad de Praga, justo de la ciudad vieja, desde el otro lado. Por un lado tenemos la torre del Puente de Carlos y al otro lado del centro tendríamos esta torre y entre las dos habría una gran muralla que protegía esta ciudad vieja y nos queda esta torre impresionante donde se acuñaba la moneda nacional, que por cierto aún a día de hoy es la corona y no es el euro, ¿eh? Un euro 24 coronas aproximadamente. La Torre de la Pólvora, además, pues sirvió de prisión y centro de torturas. Y es la entrada impresionante al centro de la ciudad. Alrededor del centro, la parte vieja, nos quedaría en Nove Mesto, la ciudad nueva, que también, a pesar de no tener tantísima historia, tiene su interés, ¿no? Entre ellas, uno de los mayores museos de Europa, que es el Museo Nacional Checo. Podremos dedicarle medio día o incluso un día a los más apasionados de la historia y la cultura. Hay piezas de arte, desde pinturas, esculturas, vestigios de la historia más remota del pueblo checo y los pueblos eslavos. Y aquí, para los que tengan más interés, pues tenemos muchas colecciones que nos demuestran esta larga historia y esta historia de valentía y sobre todo de éxito del pueblo checo. En la parte nueva también tenemos esta gran avenida, la avenida de Venceslao, abajo a la derecha, que en el siglo XX pues, va a ser la avenida donde se va a desarrollar todo el movimiento nacional checo, y aún a día de hoy es donde hay discotecas, bares, se celebran grandes mercados, etcétera, eventos nacionales. Merece la pena la avenida de Venceslao. Y otra de las partes de la ciudad de Praga que nos llama la atención es la cantidad de museos que hay, ¿no? Más allá del Museo Nacional Checo, tenemos museos de los más formales, como la Galería Nacional, a otros como el Museo de la Tortura, el Museo del Comunismo, o el museo, hay incluso museo de objetos sexuales, museo histórico de objetos sexuales, para ver cómo se entretenían incluso hace 5 siglos. Uno de los más curiosos es el Museo de Historia Judía, y es que Praga, a lo largo de su historia, hubo momentos en que 1/4 de la población era judía, digo más, hasta la fundación de Israel. Durante buena parte de la historia, Praga era la ciudad del mundo con más judíos. O sea, esto es muy importante, ¿no? Y de hecho, hoy en día sigue existiendo una comunidad importante de personas judías en la ciudad. Así que vale la pena acercarse al barrio judío que queda al norte de la ciudad vieja, no solo para visitar el museo, sino para darse una vuelta por el lugar en sí, el barrio en sí. Tenemos, por ejemplo, la casa de Franz Kafka con este monumento a la metamorfosis, a la izquierda, o es el museo, que es el edificio que ustedes están viendo. La metamorfosis por Kafka. La metamorfosis es el libro más representativo de Kafka. En el centro estamos viendo el Museo Nacional, que también es la casa de las celebraciones del pueblo judío en Praga, y a la derecha vemos el cementerio. El cementerio que es una cosa impresionante, 12 niveles de tumbas, porque no cabían todos los judíos que a lo largo de la historia pues han vivido aquí. Ahora, hoy en día hay otro a las afueras, y es muy impresionante porque si existe el cementerio hoy, se lo crean, créanselo, es gracias a Hitler, pero por la maldad de Hitler, porque Hitler quería acabar con todo el pueblo judío y que este cementerio quedara como monumento a ese pueblo desaparecido. Afortunadamente, el cementerio quedó y también quedó el pueblo judío, o sea que estos deseos macabros de Hitler no llegaron a cumplirse, aunque se dio por delante la vida de muchos. En el barrio judío, hoy en día, tenemos también un montón de otros monumentos, como este convento abajo a la izquierda, que es parte de la Galería Nacional. Arriba tenemos el Rudolfinum, que es una casa de conciertos muy de escala mundial. El museo, arriba a la derecha,
de la alquimia para descubrir las propiedades de la piedra filosofal si hubiera llegado a existir y cómo la trataban de encontrar estos alquimistas. Puentes como el Chehuf, que es muy famoso, el puente después del puente de Carlos es el más bello, y grandes avenidas similares, una de ellas similar a los Campos Elíseos de París, y se llama precisamente la Avenida de París, es donde están los comercios de lujo de Praga, y es la avenida central del barrio judío. Y como barrio judío real, es decir, donde la población judía sigue viviendo y residiendo a día de hoy, afortunadamente quedaron en pie varias sinagogas, o sea, porque ya saben, en una ciudad con muchos judíos a lo largo de su historia, un cuarto de la población era judía, muchos judíos alemanes, por cierto, como Franz Kafka, que escapaban de sus antepasados, escapaban de territorios de cultura germánica donde había más antisemitismo y se venían a vivir aquí. Así que tenemos cantidad de sinagogas, la sinagoga de Jerusalén, la sinagoga vieja, la sinagoga nueva, y una curiosidad desde el punto de vista mío, español, la sinagoga española, que se ha hecho en honor a toda esa cantidad de españoles judíos que fueron expulsados en el 1492. Una parte de ellos se vino a vivir a Praga, que generalmente a lo largo de su historia ha sido una ciudad muy tolerante. Dicen que la sinagoga vieja, que está arriba a la derecha, tiene el golem, que es una figura humanoide, que protege al pueblo judío de Praga, y es por eso por lo que siguen existiendo a día de hoy. Lo que sí sabemos es que República Checa va a ser el único territorio cuyo gobierno se va a enfrentar con uñas y dientes al principio, antes de la Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, a la invasión nazi. Se van a quedar solos, Hitler va a invadir Checoslovaquia en aquel entonces, ¿no? Pero los checos siempre han defendido la soberanía nacional. Nadie les puede acusar de colaboracionistas, como podríamos decir de los húngaros o incluso de los eslovacos. Y el único atentado que podemos señalar a las cabecillas del imperio nazi se va a hacer precisamente aquí, contra Heydrich, que era el carnicero de Praga. Hitler lo nombra el administrador de Bohemia, y para que ustedes sepan, este hombre fue el arquitecto, el diseñador del Holocausto, de esta forma de acabar con los judíos en cámaras de gas, etc. Y Heydrich pues, va a ser víctima de un complot del pueblo checo que va a acabar con su asesinato mientras está conduciendo su vehículo. Y esta historia la pueden conocer mejor en la película de Operación Antropoide. Se la recomiendo mucho para conocer por qué digo tanto que el pueblo checo es un pueblo valiente y heroico. Al final, los artífices de la Operación Antropoide van a ser asesinados en esa iglesia que les mencioné al principio, de San Cirilo y San Metodio, pero contaron incluso con el apoyo del obispo de la ciudad. Así que vale la pena visitar esta iglesia, todavía se pueden ver las balas y los cañonazos que se emplearon para acabar con los conspiradores. Y, como les digo, el pueblo checo se caracteriza por esa valentía, ¿no?, que le llevó a enfrentarse a los nazis. Ya estamos en la Segunda Guerra Mundial. En los pasos previos a la Segunda Guerra Mundial quiero destacar la historia de Nicholas Winton, que es británico, de ascendencia también checa judía. Estaba pasando las vacaciones allí cuando fue notificado de que Hitler en cualquier momento iba a invadir el reino de Checoslovaquia. Así que él solito no, con ayuda de locales, fundó un orfanato en tiempo récord y consiguió hacer pasar a varios niños judíos por checos huérfanos, y se los llevó a Inglaterra con el apoyo de Churchill y otros aristócratas ingleses. Estos niños consiguieron ser adoptados por ingleses antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, y así Winton salvó a más de 600, si no me equivoco. Quiero que vean su historia, si tienen tiempo y les interesa, en YouTube lo pueden buscar, poner Nicholas Winton, BBC, porque en el año 88 un programa de la BBC se encuentra con el diario en el que Winton anotaba el nombre judío del niño, el nuevo nombre que iba a tener en la familia inglesa, porque él nunca quiso desvelar lo que había hecho. Una periodista empieza a indagar y acaba descubriendo que muchas familias inglesas habían adoptado a niños judíos y esa historia nunca había salido a la luz. Muchos ni siquiera sabían que eran niños judíos checos, porque sus familias habían preferido no contárselo. Y aunque Winton no consiguió salvar a los padres, cientos de personas
acudieron como público a ese programa y de repente la periodista dice, bueno, ahora que se sabe esta historia, por favor que se pongan en pie todos aquellos niños a los que este señor salvó. Y él, con 100 y pocos años que tenía, si no me equivoco ahí, de repente hace así y ve que todo el mundo pues eran niños checos salvados por él. Saben que la historia de resistencia del pueblo judío fue bastante grande y hubo muchos héroes, que siempre contamos lo malo de la Segunda Guerra Mundial, pero también esta fue una oportunidad para que las personas buenas y valientes salvaran muchas vidas. Desafortunadamente, muchos también perecieron, los padres de esos niños y muchos niños que no pudieron ser rescatados perecieron en campos de concentración. Y una de las visitas que se suele hacer desde Praga, aquellos que quieran tomar alguna noche pre-tour, es al campo de concentración de Terezín, que está casi en la frontera con Alemania, al norte de Praga, 1 hora y poco, y merece la pena visitarlo, no solo para conocer de primera mano el desgarrador de estas historias y así intentar no repetir otra vez la historia con líderes populistas, radicales, que siempre buscan un enemigo, siempre hacen lo mismo todos, ¿no? Pero el de Terezín es curioso también porque fue un gran teatrillo, un gran gueto, en el que los nazis invitaron a organizaciones internacionales para que vieran que los judíos vivían más o menos bien. Porque el tiempo que organizaciones como la Cruz Roja estaban allí de visitas eran bien alimentados, tenían actividades y algunos de ellos incluso llegaron a creer que esa iba a ser su nueva realidad, que iban a estar más o menos bien atendidos simplemente en guetos. Hay vídeos, por ejemplo, del coro de Terezín, que lo podéis ver también, está disponible desde hace poco tiempo, pero la realidad fue bien diferente. Eso era un teatro y cuando la Cruz Roja y otras organizaciones se fueron de allí, muchos acabaron esclavizados y otros tantos llevados a campos de exterminio como el de Auschwitz. Otra visita menos terrorífica y que se suele hacer desde Praga, de hecho nosotros la tenemos incluida en el Europack para aquellos que empiezan en Praga, es una visita de un día al Karlovy Vary. Karlovy Vary es una ciudad balnearia fundada también por el rey Carlos IV, que se caracteriza por esas calles peatonales, pequeños palacios, edificios también de todos los colores en medio de un bosque precioso, una ciudad súper agradable donde pasar un día. Aquellos que tengan ganas incluso pueden ir a algún balneario, ver las aguas termales de allí, comprar algún granate o alguna otra piedra preciosa que se saca de esas montañas que son los Sudetes. Y en definitiva pasar un día agradable. Si alguien tiene más tiempo, otra ciudad que se recomienda como excursión que sale desde Praga es la ciudad de Český Krumlov. Es un pequeño pueblo donde el río hace esa forma de serpiente y que tiene un palacio impresionante custodiado por esos osos que ustedes están viendo en la imagen, y es un pueblito también medieval que a uno cuando da un paseo por allí le hace sentirse como hace 7 siglos vivía la gente, ¿no? Siempre hay mercadillos medievales en Český Krumlov. Y si no, desde Praga también se ofrecen un montón de excursiones para visitar castillos de toda la geografía nacional, de toda la geografía checa, esos castillos coronando colinas, en valles o incluso en pequeñas islas, como ustedes están viendo. Y miren, algunos castillos podrían ser, les menciono algunos, el de Karlstein, Hruboka, Stenberg o Buznov. Hay un montón de castillos, es el país de los castillos, así que aquel que tenga más interés en ver esto, ¿no? Pues está viniendo al destino correcto. Y sin salir de Praga, a solo 3 kilómetros al sur del castillo de Praga, tenemos otra fortaleza muy importante que es Vyšehrad, que se puede acceder pues, en transporte público o incluso en barco, bajando por el Moldava, y es una fortaleza con un impresionante convento, con esas 2 torres que ustedes están viendo ahí, y vale la pena visitarlo también, ¿no? Para aquel que tenga algún día más. El caso es que para moverse por Praga, ya han visto que por el centro histórico podemos ir a pie, y por el resto de la ciudad nueva, aquel que se quiera alejar un poquito más, hay transporte público. Hay el tranvía o el metro. El metro tiene 3 líneas, muy sencillo de usar. Por ejemplo, en nuestro hotel, que es el Hotel Mozart, dedicado a este genio de la música, estaría en la línea verde, que ustedes están viendo ahí el mapa a la derecha, la estación Flora, que está a la derecha del todo, y en solo 7 estaciones tendríamos una parada de metro en la misma plaza de la ciudad vieja, Starometska.
Son 3 líneas, muy sencillo de usar. La primera vez que lo usamos ya aprendemos a hacerlo. El ticket vale para 1 hora. Durante esa hora vale como €1. $1. Podemos tomar todos los metros y tranvías que queramos. Y realmente es muy sencillo. O sea, es súper práctico. Y algo para movernos por el centro podemos ir a pie a todas partes. Y otro de los emblemas de Praga, como digo, es esa arquitectura contemporánea, esos edificios ultramodernos, como el que les mencioné previamente, que eran las esculturas de Czerny, de David Czerny. Por mencionarles algún edificio de este tipo que queda a las afueras de la ciudad vieja, por ejemplo, en la colina sur del castillo, tendríamos esta torre, que es una réplica de la Torre Eiffel de París, que mide 60 y pocos metros, pero bueno, como la colina está a 300 metros de altura, desde la punta del mismo tenemos al río la misma altura que tiene la Torre Eiffel. Tenemos la Casa Danzante, que fue hecha por Frank Gehry, este arquitecto también contemporáneo, y que lo están viendo ahí en el centro, o a la derecha el ¿cómo se llama? Metrónomo de Praga, que es este instrumento que usan sobre todo los pianistas para saber el ritmo de una canción, que hace tac, 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 y que viene a simbolizar que los checos se toman las cosas a su ritmo, que solo siguen su ritmo y no lo que les digan desde fuera, porque claro, República Checa, sobre todo los últimos 3 siglos, ha sido invadida por austriacos, por alemanes, y como ellos dicen, en parte por la política europea, y ellos quieren marcarse su ritmo, no quieren el euro como moneda tampoco, no quieren el comunismo soviético, que también les invadió en el año 68, después de la Primavera de Praga, y eso está ahí para decirle, nosotros nos marcamos nuestro ritmo. Y sea en cualquiera de estos 3 monumentos, tenemos unas vistas preciosas de Praga, que ya les he dicho antes que es lo que más me gusta a mí de esta ciudad, subirme a algún lugar de estos y ver vistas como estas que están viendo, o esta de los puentes, ¿no? Ahí en primera línea tenemos ese puente que les decía, el puente Chehov. Y si no les gusta Praga por lo que han visto, que imagino que eso sería muy raro, alguno tendrá curiosidad de venir a Praga porque es la tierra de esta gente, desde Melania Trump, esta primera esposa del presidente de Estados Unidos, la ciudad de acogida también de Mozart, o de genios más contemporáneos, como pueden ser el autor Milan Kundera o el que ya les he mencionado, Franz Kafka, el padre del psicoanálisis, Freud, nació cerquita de Praga, el cineasta Milos Forman, que entre otras hizo precisamente la película de Amadeus, o el grandísimo intelectual prohibido durante la época comunista, padre intelectual de la nación checa y primer presidente de la República Checa, cuando esta nació en 1993, al separarse de Eslovaquia, una de mis personas favoritas en este mundo, una persona de buen corazón y cuya biografía vale la pena conocer, Václav Havel, abajo a la izquierda, que fue el encargado de llevar la revolución de terciopelo adelante y con el apoyo de la población desterrar esos años de comunismo soviético en República Checa en 1989, la revolución de terciopelo. Y la primera mujer secretaria de Estado de los Estados Unidos, con Bill Clinton, Madeleine Albright, también es de Praga. Y si no le gusta por la vista ni por conocer a alguno de sus personajes, la gastronomía de Praga es también excelente, muy influenciada por la gastronomía austríaca y húngara. Destaca el queso frito, el schnitzel, el empanizado, vienés, estilo vienés, la carne de cerdo en general, que es la forma que tienen los checos, pueblo eslavo, de demostrar que ellos no son paganos, sino que son buenos cristianos y como tal comen cerdo en público. Podemos encontrar de diferentes formas, y esto es para diferenciarles de esos judíos, que eran una gran minoría en la ciudad, y los musulmanes, que no comen este animal. Y cualquier otra cantidad de platos, sobre todo estofados de carne de cerdo, acompañados por esos dumplings de pan y muchas salsas cuya base suele ser el champiñón, ¿no? Tienen fama internacional los champiñones de este país. Pero sí hay algo que, como Ángel ya ha hecho spoiler, nos llama la atención de este país, es la cantidad de cervezas que hay, y yo a destacar en las cervezas artesanales, rubias, negras y de todos los colores casi, que encontramos en Praga. Hay unas marcas que tienen fama internacional, como Gambrinus, Pilsner, Urquell, Kozel, que es mi favorita, la de la cabra, y como curiosidad, la Budweiser americana, hace mención, tiene sus orígenes en una cerveza de aquí, que era la cerveza de Budejovice.
Así que ya ven que es una ciudad muy cervecera, también muy vinícola, tiene esa cantidad de viñedos que les había mencionado antes, y es importante al brindar mirarse a los ojos, que si no van a ustedes a parecer que son de muy mala educación, que a mí me ha pasado, sobre todo al principio cuando iba no lo sabía. Hay que mantener contacto visual al brindar y lo podemos hacer en una de las muchas tabernas, cavernas y bares que hay en Praga. Algunos tienen más de 600 años de historia, muchos de ellos están en los subterráneos, en antiguas mazmorras. Algunos dan miedo y siguen teniendo calaveras, otros un montón de animales disecados, como el restaurante donde solemos ir a comer, ese que sale ahí arriba a la derecha, y estamos entrando como en una especie de cueva templaria con un montón de animales disecados, estatuas y armaduras. Da un poco de miedo incluso, ya digo, es muy original. Y algunos restaurantes, como el de abajo a la derecha, que se llama Ufleku y que sirve la misma cerveza desde el año 1499, una cerveza artesanal que solo podemos encontrar ahí, y es del siglo XV. En cuanto a gastronomía, también van a ver, si vienen a Praga, un montón de puestos callejeros. En muchos de ellos se vende el trydlo, que es el dulce por excelencia de esta región de Europa, un dulce hecho con una masa como la del churro, harina, azúcar y canela, y que se suele rellenar o no con crema, con fresa, con otras frutas, y que la mejor se hace en leña, como curiosidad. Y es un dulce muy navideño, aunque hoy en día es tan popular que se vende en cualquier época del año. Y la Navidad precisamente es una buena época para venir a República Checa y a Praga. Creo que ya se lo explicó mi amigo Jacinto. El circuito de los mercadillos navideños pasamos por Praga y es una ciudad en la que a estas alturas, diciembre, suele estar nevado. Puede ser una buena opción si es que nos permiten este año hacer este circuito, venir aquí y disfrutar de una Navidad de Praga, que realmente es una Navidad mágica. En el centro, en la Plaza de la Ciudad Vieja, por ejemplo, tenemos el árbol de las 100.000 candelas, de las 100.000 bombillas, por así decir. Es un árbol de más de 12 metros de altura, si no me equivoco, y en torno a él se forma un mercadillo navideño, un mercadillo medieval impresionante, del que destacar pues, el puente observatorio, desde que tenemos una vista preciosa de la plaza, las muchas corales que se hacen a lo largo de la Navidad, el Belén viviente con su famoso borrico, y que cada año la Navidad se le dedica a una figura diferente. Este año pasado, 2019, se dedicó a los ángeles de la Navidad. Este año tenemos que esperar a noviembre, a ver qué tal. Y bueno, es una buena época para comprar también souvenirs y regalos, porque Praga es una ciudad muy barata en comparación con otras capitales europeas. Y tenemos, por ejemplo, el cristal de Bohemia, que es esa aleación de vidrio con algo de plomo que nos da un cristal especialmente fino y donde se puede tallar de todo. Tenemos los granates, cuyos en las montañas de los Sudetes es el mayor productor de granates del mundo, y las marionetas, ya que, como les he comentado, Praga es una ciudad muy cultural, llena de teatros, muchos de ellos pensados para los niños, marionetas y otras figuritas de madera. Y, por cierto, otro dulce, aparte del trydlo, que personalmente a mí no me gusta mucho, el trydlo, yo me quedo siempre con el pastel de ciruelas. En fin, espero que hayan disfrutado de este paseíto por Praga y que sea solo el preludio del gran paseo que vengan a hacer a finales de este año o el que viene. Si tienen cualquier duda, por favor, me consultan ahora y ya le cedo la palabra al que quiera usarla. Fenomenal, Julio. Fenomenal. ¿Quién estaba por ahí? Bueno, pues como ven, realmente ha sido un viaje virtual, pero alucinante. No nos ha quedado muchas cosas pendientes porque hemos tocado gastronomía, hemos tocado historia, hemos tocado naturaleza, hemos tocado además monumentos diferentes, monumentos que no están en las rutas habituales. Bien, y ahí están todas las estatuas estas curiosas que nos mostraba Julio. Bien, entonces en ese sentido, pues Ángel, ¿cómo ha ido las preguntas por ahí por las redes? Pues bien, a ver, más que preguntas, como suele suceder cuando hacemos un monográfico de una de las ciudades, lo que hemos tenido son cantidad de felicitaciones para Julio, desde KMH Boutique en Los Ángeles, también nos felicitan desde Miami, de Jolly Sulka,
Nos felicitan de diferentes puntos de América. Les ha encantado. Hay una pregunta que dicen, ¿recomiendan la excursión de día a Carlo Vivari? Bueno, a ver, yo por supuesto que la recomiendo. Lo que no recomiendo es beber de todas las aguas termales. No sé lo que opina Julio. No, beber no. Pero ir sí, beber no, porque muchas tienen azufre. Igual si van con un enemigo, sí. Pero sí, es una ciudad preciosa donde poder hacer un turismo un poquito más pausado, con tiempo, y la van a disfrutar mucho, porque es muy diferente de Praga, a pesar de compartir arquitecto. Sí, vale la pena. Para no quedarse solo, sobre todo con Praga, ¿no? Porque República Checa es más que Praga. Claro. Hay otra pregunta que me dicen, hola Julio, háblame por favor qué precio tiene la visita al castillo y a la catedral. ¿Incluye el pasadizo del oro? Sí, Ya lo has contado, sí. Incluye el precio último eran 40 euros, incluyendo guía, traslados y entrada a todos los recintos del castillo sin hacer fila. Hay otras visitas por ahí que son muy baratas, los free tours, sobre todo en el centro de Praga, pero ninguno luego entra, por ejemplo, al interior de la catedral o de la Basílica de San Jorge, ni a la sala de Vladislav. Nosotros sí hacemos una visita muy completa. Pero claro, falta saber cuál va a ser el precio de la entrada del castillo a partir de que podamos ir otra vez. Bueno, eso es un punto interesante que está planteando Julio. Primero porque efectivamente las visitas nuestras están planteadas para que la gente conozca los interiores en muchos casos, ¿no? Y sobre todo en una ciudad como Praga, con ese castillo, que no solamente las piedras y el castillo, sino que dentro tienes un montón de otras cosas, como es el Callejón del Oro, como es el tema de la Catedral de San Vito y demás, ¿no? Nuestra intención es siempre esa, que la gente pueda conocer, no decir, bueno, aquí está la catedral y luego más adelante vienen ustedes, hacen la fila y entran. Nosotros haremos la fila con ellos mientras vamos explicando y entramos dentro para explicarles también. La otra cuestión son los precios que vendrán en el momento de las aperturas. En principio, nosotros estamos haciendo una apuesta importante, como decía al principio de la presentación, por mantener los precios. Obviamente influyen muchas cosas que tal vez tengan pues algunos suplementos un poco más adelante, pero por eso tenemos abierta la venta en este momento para una venta a futuro y una venta además con la posibilidad de cambios de fecha, caso de que esta cuestión de la pandemia continúe. Sí es cierto que recomendamos que se hagan una venta un poco para ya el año que viene, finales de este año, quizás el principio del primer trimestre del año que viene. Pero en cualquier caso, estamos manteniendo esos precios mientras llegan las novedades de qué es lo que va a pasar. Y sobre todo también recuerden que todo nuestro producto se vende en dólares. Bien, y el cambio del dólar está teniendo también su fluctuación bastante importante. Entonces, es una cuestión que, bueno, pues de momento hasta final de año vamos a mantener como promo, como objetivo de venta, y después ya nos plantearemos quizás algunas otras cosas. Yo en el chat de aquí de la... Hola Félix, hola, sí. ¿Cómo están? No, es que Mirle, es Carla, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Carla? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, de verdad que gracias, Julio, por el paseo. Tuve la posibilidad de ir a Praga hace muchos años, pero de verdad que haberla paseado contigo el día de hoy ha sido toda una experiencia maravillosa y con muchísimas ganas de volver. Mirle se le cayó el internet, lamentablemente sabemos que tenemos un tema grave de internet en nuestra querida Venezuela. Yo estoy en Santiago de Chile, por eso me halló un poco, las estoy apoyando aquí a Mónica y a Mirle. Entonces, voy a hacer un poquito de las preguntas que tenemos en el chat de nosotros. Sí. Bueno, obviamente igual que Ángel lo vio por las redes, pues tenemos millones de comentarios de qué bella la presentación, qué bellísima la ciudad, que nos recomiendan Alicia recomienda cuando vayan a Praga ir ya te voy a decir, al restaurante La Araña. Bueno, todo el mundo pues muy contento con la presentación. Ahora voy con las preguntas.
A Raquel comenta que en algún momento tuvimos los festivales internacionales de teatro, estuvo el Teatro Negro de Praga en Caracas, o sea que sí tuvimos la posibilidad de verlo, los que ya tenemos unos cuantos añitos más. Ok, voy con las preguntas entonces. A ver, aquí estamos acá. Entonces, ¿qué idioma se habla en la República Checa? Sí, he visto, perdona Carla, estoy aquí con el chat. Ok, vamos a empezar con el de Iraima, que pregunta qué idioma se habla en la República Checa, porque Mira, hacia nos han arriba eran preguntado comentarios. qué idioma se habla, y el idioma que se habla es el checo, que es una lengua muy rara, muy complicada. Suelo enseñar alguna palabrita siempre, por ejemplo, pivo, que es muy importante porque significa cerveza. Es muy parecido al polaco, tiene alguna similitud con el ruso, pero lo bueno es que muchísima gente en Praga habla inglés, muchísima gente. Así que nos podemos mover sin problema. Praga es una ciudad bastante segura, entonces suele haber poco problema de comunicación. Nos preguntan también cuántos castillos Montserrat hay. también pregunta dónde se puede ver todo sobre el Europack, todo esto. Montserrat, lo puedes chequear a través de Silvia y Merlit en la unidad de multidestinos. Todo lo que ustedes necesiten de la presentación y de los productos de Travax se lo pueden obtener a través de Silvia y de Merlit. Igual está Yolimar y están todos sus ejecutivos comerciales que lo pueden apoyar, pero todo lo que tenga que ver con estos productos nos contactan de email a Productos Internacionales. A ver, ¿cuántos castillos hay en total? ¿Cuántos castillos hay? Pues mira, realmente en Praga está el castillo grande, ¿no? El que les he hablado desde el principio, y un poquito al sur, 3 kilómetros al sur, el de Visegrad, y luego, en función de lo que quieran hacer, hay excursiones de mediodía o de un día y les llevan a ver 3 o 4 castillos, pero hay cientos en República Checa. Ni he ido tampoco lo sé cuántos hay en total. Luego preguntan si se puede uno quedar 3 meses. ¿Sí? La visa es de 90 días. En teoría te puedes quedar 3 meses en República Checa. Lo que pasa es que no sé para qué te vas a quedar 3 meses. Al final acabas... Bueno, depende de la visita que quieras. ¿Sabes? Hay otras ciudades interesantes. No, lo que pasa, Julio, yo creo que Iraima, que es la persona que lo está preguntando, ella maneja la unidad de idiomas. Entonces no sé si de repente estará pensando en esos cursos de verano, en los colegios checos, que de repente se puede ofrecer en su portafolio de productos algo en la República Checa. Efectivamente, hay determinadas cuestiones. Ten en cuenta que hay una serie de cursos. En el caso de la República Checa se hacen cursos de inglés. No es del caso, salvo una cuestión muy específica, un curso de checo. Bien, pero sobre todo por eso, porque mientras estás estudiando, estás también haciendo un poco visita en el país, ¿no? Claro, quizás de repente un poco más especializados, pueden haber de repente con el tema del arte, de la música, que de repente se puedan ver si hay ese tipo de... Me imagino que por eso es su pregunta. Sí. ¿La República Checa está todavía cerrada, Julio? ¿Y Félix sigue cerrada? ¿Sigue la República Checa cerrada? Hay una cuestión en cuanto a abierto o cerrado que tienes que tener en cuenta. Lo que está cerrado es toda Europa. Bien, al margen de las disposiciones individuales de cada uno de los cada país, y demás, claro. Toda Europa, el resto de países del mundo lo ha cerrado, menos en este momento a Uruguay y a Canadá. ¿Bien? No, te preguntaba porque Grecia hizo la apertura y Croacia también, por lo menos los croatas abrieron al mercado americano. Entonces... Te estoy hablando de cara a lo que es la Unión Europea en sí, ¿vale? O el espacio Schengen. Bien, ya que la República Checa no forma parte de la zona euro. Pero también es cierto que Suiza, por ejemplo, abrió la semana pasada para los mexicanos. Ahora, la cuestión está en cómo llegas hasta Suiza sin hacer una escala en un Frankfurt, que es una Alemania, o en un Ámsterdam, que es una Holanda, y que no te dejan estar. Okay, entonces, eso es más bien para aquellos que tienen doble nacionalidades y que dicen, vale, pues yo puedo hacerme una parada en algún sitio, luego irme para allá y pues no tengo ningún tema de entrada. ¿Por qué? Porque también hay algunas restricciones internas entre países de la Unión. Bien, correcto. Entonces, ¿qué te exigen? En algún caso, pues una PCR negativa para poder entrar 72 horas antes, o que te exigen que no vengas de tal isla o de tal comunidad que ha tenido un brote mayor o lo que sea. ¿Bien?
De momento no hay una fecha de apertura en general. Estamos siempre pendientes de las quincenas, que son los plazos que ha marcado la Unión Europea. Y hay una web que es interesante que tengan en cuenta que se llama reopen.eu de la Unión Europea. Okay. Esa web da la información en el momento, de un día para el otro, de las distintas actualizaciones de los países miembros del Tratado de Schengen. ¿Es reopen.eu? EU. Okay. Es una web interactiva, tú pinchas en el mapa y te va dando las distintas informaciones. Hay que leerlo bien porque a veces las informaciones tienen sus pequeños matices. Te dicen, no hay ningún problema, excepto, y la lista kilométrica. Entonces, pero es una página práctica para estas cosas. Buenísimo. Bueno, aquí preguntan cuánto tiempo recomiendan para hacer un circuito completo y disfrutar por la República Checa. Mira, la República Checa tiene un montón de aristas y un montón de posibilidades. ¿Bien? Yo lo que haría es, más que plantearme un viaje exclusivo de la República Checa, lo que haría es plantear un viaje por el área y de paso estás viendo los distintos enfoques que ha dado Julio en su visita. Es decir, esa comparativa de lo que es la República Checa con el entorno, con el Imperio Austrohúngaro, con Hungría, con Austria y demás. Nosotros tenemos un circuito que va desde una semana hasta 15 días en todo ese entorno, ¿bien? Y está planteado en categoría superior. Luego tienes el tema de los viajes en privado que estábamos hablando, donde tienes una van o un microbús para exclusivamente tu familia, tus amigos, y lo haces en privado. Y además vamos a sacar la semana que viene algo diferente, que es viaje a la carta directamente, y le hemos llamado Europa VIP, porque además van a ser hoteles superiores a la categoría superior nuestra de los circuitos, hoteles más céntricos y operando todos los días del año. Entonces ya sales cuando quieras, cuando te viene bien y demás. Lógicamente todo, absolutamente todo, está en función de lo que digan las autoridades sanitarias sobre la entrada de una y otra nacionalidad a cada uno de sus países. Sí, claro, en el caso nosotros tenemos que esperar que abran la frontera, que nos abran el espacio aéreo a nosotros. O sea que... Ahí está, primero tengamos aviones para volar. Como digo yo, todo este tiempo es para uno deleitarse, aprender, capacitarse, todo lo que vamos a poder vender y promocionar el año que viene. Este es el momento para seguir pues aprendiendo, viendo estas maravillas y bueno, haciendo alianzas así como la que tenemos con ustedes. A mi Grace pregunta, bueno, quien desee disfrutar de nieve y verano, ¿qué meses pueden viajar? Bueno, los meses de la nieve son... bueno, ahí no es... Cae nieve en la ciudad, pero ahí no hay... Depende de lo que llames nieve, ¿vale? Porque si nieve, entiendes por nieve esquiar, efectivamente tienes algunos puntos en Europa que son magníficos. Ahí tienes toda la parte de los Alpes, la parte de los Pirineos, la parte de los Balcanes y demás. Y en función de eso, pues hay estaciones emblemáticas como Salari, como Monteret, como Les Arcs, como millones de ellas. ¿Bien? Pero luego está disfrutar las ciudades con nieve, que ese es otro punto de vista también, yo creo que muy interesante. Es decir, todas estas ciudades del centro de Europa, a partir del mes de noviembre hasta febrero incluidos, ya empiezan las nevadas, ya empieza el frío, pero están completamente equipadas como para que tú no sientas frío. ¿Bien? Y sin embargo, lo que es el paisaje es alucinante. ¿Bien? Y bueno, pues Julio es un especialista en toda esta ruta y la ha hecho pues de mañana, de tarde, de noche, con nieve, sin nieve, con sol, sin sol y de todos los calibres. No, ya realmente son paisajes alucinantes como para hacerlo en todas las épocas del año. No, y los mercados navideños son preciosos. Todo ese tema de los mercados de Navidad es una maravilla en todos esos países. Ojalá y podamos hacerlo. Está abierta la venta, está abierta la cuestión. Si podemos este año lo haremos y si no el año que viene. Pero realmente es una ruta bellísima. Ok, aquí William nos pregunta, ¿tienen algún programa que combine República Checa con Eslovaquia? Sí, el que de ciudades imperiales, cuando vas desde Praga hacia Budapest, pasas por Eslovaquia. Una cosa. Sí.
Solo para recalcar lo que ha dicho Félix antes, yo creo que es el circuito ideal para ver nieve a aquellos que tengan ese interés. Luego, por otra parte, a mí me parece que el circuito perfecto para conocer esta región entera es el de ciudades imperiales, porque no solo vemos República Checa, cuyo principal atractivo es Praga. Luego, lo que tiene alrededor, pues tiene su interés, pero sinceramente para estar 1 o 2 semanas en Europa, yo este circuito lo veo muy completo y vemos las ciudades más bonitas, porque Dresden, Berlín, Viena, Budapest son ciudades que valen mucho la pena también, no están tan lejos de Praga, o sea, los trayectos no son muy largos. Y luego Praga es una ciudad que con poquito tiempo realmente la puedes ver bastante completa, porque antes han preguntado cuántas noches pre-tour recomiendo estar en Praga. Pues Praga es de las pocas capitales que, a pesar de que yo he estado varias veces y que al final siempre hay cosas por descubrir, no creo que sea tan imprescindible llegar 2-3 noches antes. Que nosotros los 2 días que tenemos allí abarcamos bastante bien Praga. Y si hubiera, yo empezaría el circuito por la ciudad de Berlín, sinceramente. Y tenéis presentaciones sobre Berlín y Viena en el YouTube y en el Facebook de Travax, por si las queréis ver, que ya veréis que son ciudades que también tienen mucha historia y que son también las haremos por aquí, Julio, ya te iré avisando. Vale. Está previsto que las hagamos. Eso, pues si queréis las hacemos y ya veréis que son ciudades con mucha historia también. Y eso, Berlín, o sea, antes que estar 3 noches más en Praga, yo optaría por empezar el circuito en Berlín, que tenemos esa opción. Buenísimo. Bueno, creo que no tenemos ya más preguntas. Bueno, yo tenía la mía personal. ¿Qué zona recomiendan ustedes para hospedarse? O sea, ¿dónde deberíamos mandar a los pasajeros a alojarse que estén? Carla, es una ciudad pequeña, pero... En el centro de Praga hay bastantes hoteles, pero son muy caros. De hecho, uno de los más caros del mundo es el Mandarín, que está ahí en... Sí, el Mandarín Oriental, sí. Sí, el Mandarín Oriental. Y hay un montón de hoteles de súper lujo, pero es que Praga está muy bien comunicada y en la ciudad nueva, que está alrededor de la vieja, hay bastante ambiente también y ahí tienes hoteles más módicos y llegas en 5 o 10 minutos en metro o en Uber o en taxi al centro y al final lo que pagas relación calidad-precio yo creo que es mejor alojarse en la ciudad nueva, que es donde tenemos el nuestro, que se llama Don Giovanni, el hotel que solemos ir. Nueva. Hay una cuestión también, para eso tenemos este nuevo producto que vamos a sacar del Europa VIP. Vamos a estar en la cadena NH Collection, es decir, vamos a estar dentro de lo que es la ciudad nueva, pero bastante más céntrico. Vamos a estar muy cerquita de la Torre de la Pólvora. Bien, pero la categoría superior y los circuitos, tal como dice Julio, el Don Giovanni es un hotelazo, es un hotel muy bueno, muy bien comunicado, tienes el tranvía en la puerta y estás en un momentito en pleno centro, y sobre todo tienes la comodidad de un hotel amplio, bien, porque a veces uno dice, yo quiero estar en pleno centro, en la Gran Vía, quiero estar en pleno centro de todas las ciudades, y llegas y dices, caray, pero es que las habitaciones son muy pequeñas. Obviamente, cada vez que nos vamos más al centro, las habitaciones son más pequeñas porque las casas serán más viejas y los hoteles más viejos. Bien, entonces, esa es una cuestión a tener en cuenta también. Perfecto. Creo que ya Mirle logró conectarse. Mirle, ¿estás acá? Sí, ya volví. Muchísimas gracias, Carlita, por el apoyo. El internet acá en Venezuela, de verdad que es difícil. Bueno, ya entré ya para finalizar. Gracias, Carla, por el apoyo y en cuanto a las preguntas, obviamente recalcamos nuevamente todo este aprendizaje que hemos tenido el día de hoy. Gracias al señor Félix, a Ángel. Por aquí estoy. No se me ve, pero estoy. Sí. Sí, nosotros sabemos que aquí está, como siempre, acompañándonos. Y bueno, por supuesto, nuestro guía Julio Membrado, que por trasladarnos a este destino maravilloso, como bien lo decía Carla, es un placer para nosotros contar con aliados de la talla de Travax. Estas capacitaciones van a continuar.
tenemos unas fechas por allí programadas que pronto las estaremos enviando. Gracias a todos por su participación, por el compromiso y por siempre apoyarnos en estas capacitaciones que le hacemos con todo el cariño. Que tengan feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima. La próxima semana. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Que estén Gracias bien. a la gente de Travax por ayudarnos a todos los que estamos aquí en Venezuela. Igual acá. Gracias. Al Y contrario, ánimo. siempre con muchísimo gusto con Venezuela. A Mucha fuerza. quienes tengo un cariño enorme y unas ganas tremendas de volver a verlos en su país. Amén. Así será. Pronto. Amén. Que sí. Chao. Un abrazo, un beso muy fuerte. Chao, Cuídense gracias. mucho. Saludos. Adiós.